han derrotado a la muerte. Estos son los que clamarán gritando: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues en mi cuerpo no está, ¿verdad? Así debe ser, porque en mi cuerpo y en mi mente está la ley de Dios. Y son los que clamarán gritando: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el poder del pecado es la ley, y los que guardan la ley no están bajo la ley, porque para ellos no existe aquello que dice: la paga por el pecado es la muerte. Entonces vemos un pasaje bíblico bastante claro. Cuando tú has renunciado al pecado y cuando tú te has arrepentido de violar la ley de Dios, entonces la muerte ya no tiene poder sobre ti. Si Jesús viene, serás resucitado, y si aún no has muerto, serás trasladado a la santa ciudad. Y esto nos revela que la ley de Dios es perfecta, y los que la guardan son perfectos, como Dios es perfecto. Así que, si tú estás buscando una fórmula para la vida eterna, como frecuentemente muchas películas lo mencionan, la fuente de la eterna juventud, la fórmula de la vida eterna, el hombre se desgasta buscando esto y dice que se va a poner un chip en el cerebro, que va a trasladar su cerebro a una máquina y que de esa manera va a vivir eternamente. Pero aquí está la fórmula, hermanos, y la fórmula es guardar la ley de Dios. Y cuando tú guardas la ley eres justo, y dice la palabra que el justo vivirá por la fe. Y para los justos se escuchará una voz en los cielos como de trompeta, y las tumbas no podrán retenerlos. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros no queremos la muerte del pecador, ni siquiera para los de la élite, las familias poderosas. Si es que alguno de ellos puede tener redención o está bajo la gracia, pues que la aproveche, ¿verdad, hermanos? Porque el tiempo de gracia se agota y muchos ya tienen el 666, inclusive niños, porque alguien dirá que no es posible que los niños sean juzgados de acuerdo a la ley de Dios. Y si no fuera así, entonces el 666 no pudiera ser impuesto en los niños. Pero cada niño decide, y a veces los padres deciden por el niño, y esa decisión también recae sobre el niño. Y Dios juzgará a los padres por haber hecho que su hijo se perdiera para siempre. Así que desde hace mucho tiempo hemos visto que la élite pues ha vivido en deleites con la iglesia romana, y uno cuando ve este desastre pregunta: ¿de qué sirven las riquezas y los deleites cuando de repente llega la muerte así nomás? Y es que no habíamos llegado a ver esto. Siempre la muerte parece que tocara a los del pueblo, ¿verdad? No habíamos llegado a ver que a la élite le tocara la muerte colectivamente. Es un desastre bastante terrible, pero ojalá que algunos de la élite, porque no podemos decir que van a ser todos, de alguna manera dejen de imponer la ley del Papa de Roma a la fuerza sobre los moradores de la tierra, porque por ahí va el heridor de casa en casa y resulta que tal vez llega a la casa de los de la élite, como en efecto ha ocurrido en este desastre. Pero en este video, el tema principal es darnos cuenta que muchas veces podemos pensar que estamos adorando a Dios y que estamos haciendo algo bueno por Dios, cuando en realidad estamos blasfemando en contra de Dios. Como por ejemplo, en esta mentira que es muy normal, que uno se la escucha mucho a los cristianos, que es decir que Jesús perfeccionó la ley. ¿No es eso una terrible blasfemia? Porque resulta que entonces el Dios del Viejo Testamento no es Dios. Ese Dios es imperfecto, ese Dios creó una ley que no sirve y la ley de Jesús sí sirve. No puede ser así, ¿verdad, hermanos? Es una terrible blasfemia,
cuando sobre todo el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. Y aún si suponemos que no es Jesús, sino que es el Padre, todavía es mucho peor, porque Jesús se ha sometido a la voluntad del Padre. ¿Cómo pudiera Jesús, que tiene una ley perfecta, someterse a la voluntad del Padre, que tiene una ley imperfecta? Es tremenda blasfemia, ¿verdad, hermanos? Desde todo punto de vista, el Evangelio se desbarata, como ya se los he dicho en otros videos. Cuando uno toma las mentiras de estas personas y empieza a razonar de acuerdo a esas mentiras, toda la estructura bíblica se desbarata. Es una cosa de locos. Y vemos que por eso, finalmente, estas personas terminan blasfemando gravemente en contra de Dios. Y si la ley fuera imperfecta, entonces el juicio de Dios fuera imperfecto. Y si el juicio de Dios es imperfecto, entonces, ¿cómo pudiera Dios juzgar al mundo, verdad, hermanos? Es algo totalmente absurdo. Dios no tuviera derecho de juzgar al ser humano, porque su juicio sería injusto, porque su ley es imperfecta. Pero como ya vemos que la ley de Dios es perfecta, Dios está en todo su derecho de juzgar al ser humano, inclusive a los niños, y el juicio de Dios es justo. En este caso leamos lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Bastante fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el cristiano rechaza la justicia de Dios? Que porque es imperfecta, pues estás bajo una terrible maldición y tal vez tú no lo sepas. Por eso te llega la muerte repentinamente. Por eso el tiempo de gracia se acabó. Es algo lamentable, es algo que Ecusatón lo advirtió y pocos pusieron atención. Y luego tú puedes buscar una y mil excusas del por qué has violado la ley de Dios, que dice que porque según tú fue abolida en el madero, que porque Jesús perfeccionó la ley. Todo esto te lo han enseñado los curas y los pastores. Y tú piensas que Dios es honrado diciendo todas esas locuras, cuando todavía peor, vas a la iglesia a bailar y a cantar, que porque eres el que más grita y el que más mueve las caderas, que porque tú eres el que más te confiesas y el que más comes galleta en la iglesia. Nada de eso es adoración a Dios, pero tus blasfemias son las que ofenden gravemente a Dios. Y si el pecado no existiera, tampoco existiera la muerte, ¿verdad, hermanos? Si la ley no existiera, el pecado no existiera, y entonces la muerte no existiera. Todo se cae como un castillo de naipes. Y si nosotros decimos que la ley es imperfecta, ¿con base a qué Dios juzga el fin del tiempo de gracia a un ser humano que, de acuerdo con eso, no ha podido obedecer una ley? ¿Y por qué? Porque es imperfecta, ¿verdad? Eso no puede ser así. Nosotros debemos entender la estructura, que es totalmente lógica y razonable, que es como un muro impenetrable. La estructura de la palabra de Dios, ninguna sabiduría humana puede derrumbarla. El aguijón del pecado es la muerte, y el poder del pecado es la ley. Si no existiera la ley, no hubiera pecado y tampoco hubiera muerte. Y si no hubiera que obedecer la ley, ¿cómo pudiera Dios juzgar al ser humano y declarar sobre él el fin de su tiempo de gracia? Es de locos. Leamos en Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, la maldición de la ley dice que aquel que viola la ley está maldito, como ya hemos visto, y dice el apóstol Pablo que todos han violado la ley. Es cierto. Y por eso no hay nadie que pueda redimirse a sí mismo de esa maldición, porque todos están bajo maldición. Y es como si tú estuvieras preso en una cárcel. ¿Cómo pudieras tú liberarte de la cárcel? Tiene que venir alguien de afuera para que te abra la puerta de la cárcel. Tú estás bajo la maldición de la cárcel. La cárcel son tus pecados, tus violaciones a la ley.
por lo cual tú mismo no puedes liberarte de la cárcel. Alguien tiene que venir y pagar una fianza por ti, y entonces eres liberado de la maldición de la cárcel. Pues esto es lo que hizo Jesús, pero Jesús no abolió la ley que te llevó a la cárcel. Jesús lo que hizo fue liberarte de la maldición que tenías al haber violado la ley. Con su sacrificio Él anuló esa maldición que recaía sobre ti. Estabas condenado a la muerte en esa cárcel por los pecados que habías cometido. Jesús los anuló, pero eso no quiere decir que no serás juzgado en vida por los pecados que has cometido. Aun y cuando Jesús anuló esos pecados, Jesús no anuló la ley, y esa ley te sigue juzgando. Aunque ya no te condena a muerte, esa ley te sigue juzgando. Y por eso hay una maldición para el que viola la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, maldito aquel que no guardare la ley. Es algo bastante claro. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Miremos este desprecio al señorío que ha ocurrido en el 2020 al 2023, cuando el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, totalmente aparte y distinto de los animales, de repente decide concebirse a sí mismo como un animal, a través de esa fantasía de la evolución, donde el ser humano ahora es una especie, algo que es totalmente opuesto a lo que nos enseña la Biblia, que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y tú pudieras haberlo dicho de palabra, y Dios te lo toleraba por haberlo creído inclusive, pero luego un día llega el juicio donde tú decides verdaderamente si tú eres un animal o eres un ser humano. Y es en ese momento donde recibes en tu cuerpo el ADN de animales inmundos mezclado con tu ADN, que porque así te vas a sanar de una gripa. Y entonces tú decides abandonar esa imagen y semejanza de Dios para recibir la imagen y semejanza de un animal. Si eso no es un desprecio al señorío, pues yo no sé cómo más pudieras tú despreciar a Dios, ¿verdad, hermanos? Y si despreciar el señorío no es una blasfemia contra Dios, entonces probamos que el mundo entero niega la verdad bíblica. Es decir, si esto no le parece al mundo una blasfemia, pues entonces estamos viendo claramente que el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, porque el ser humano no puede mezclar su ADN con el ADN de animal, como lo hacen estos científicos con sus vacunas. Así que si yo, para salvarme de una enfermedad, necesito despreciar el señorío, entonces realmente la cosa está grave. Realmente estoy blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque no me veo a mí mismo como hijo de Dios, sino que me veo como un animal que puede recibir plasma de otro animal en su cuerpo. Es de locos. Miremos también esto, hermanos. Este movimiento enloquecido que va cada vez de mal en peor, donde la familia humana está cambiando radicalmente y ya no está conformada por padres e hijos. Cuando Dios dice, fructifíquense y multiplíquense, pues Dios quiso que el padre y la madre engendraran hijos para Dios.